Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Espacio Abierto. Ayer por la tarde en el Ateneo se producía la presentación del nuevo número de la revista de la Asociación Cultural Fucubushan, una presentación que contó con la presencia de una de las madres corajes más conocidas del panorama gallego, como fue Carmen Avendaño, quien dio una charla aprovechando esa presentación. Y hoy, esta tarde, tenemos la suerte de que pueda estar aquí en nuestro plató, en Espacio Abierto, para hablarnos de cómo se encuentra la situación actual y conocerla un poquito mejor. Carmen, presidenta de la Asociación de Ayuda al Toxicómano, Erguete Integración, muy buenas tardes y muchas gracias por venir. ¿Qué tal? Buenas tardes, yo encantada de venir a Ferrol, para mí, bueno, pues es una satisfacción. Cuéntenos un poquito para aquellas personas que no la conozcan, que seguramente sean muy pocas, pero nos puede hacer un resumen rápido de cómo inició esta lucha contra la droga en Galicia. Bueno, la lucha no la inicié yo, la iniciamos una serie de familias allí por los años 80, entre el 80 y 90 fue un año catastrófico en Galicia en consumo de adolescentes, chavales muy jóvenes, y bueno, yo ya venía de los movimientos sociales, siempre fui una mujer muy participativa, vivía en una zona de Vigo Lavadores, que es una zona muy comprometida, y empezamos a ver un cambio de, bueno, pues de actitudes, de gente joven. Yo estaba en la asociación de vecinos, seguida detectamos, ¿no? Y bueno, empecé a tener contacto con ellos, y posteriormente ya veo que uno de mis hijos, el segundo, pues también empieza a tener problemas que no sabíamos muy bien a qué achacárselo, y bueno, ya ahí viene el compromiso y digamos la reunión y de la gente en general, y bueno, pues estábamos todos muy despistados, porque era un tema, es una época recién salido de un estado de dictadura, ¿no? Y era un tema que para nosotros nos quedaba muy lejano, o sea, se lo veías un poco como en los hippies y demás, pero jamás se nos ocurrió pensar. A tus hijos los dedicabas en otros conceptos, en solidaridad, en responsabilidad, y esto se nos rompió el esquema de padres, tuvimos que aprender. También tengo que decir que empezamos a unirnos muchas familias, muchas. Yo fui siempre la portavoz, porque bueno, ya como siempre había estado muy metida en historias así sociales y demás, pero fuimos aprendiendo, y siempre digo que hicimos una cátedra sin haber ido a la universidad, porque empezamos a contactar, a profundizar, a coger lectura donde nos podían explicar los porqués, de qué manera, etcétera, etcétera, y empezamos a hacer un trabajo realmente importante de investigación. Nos dimos cuenta que esto era un problema de intereses económicos, y empezamos a tirar del hilo y conectamos directamente al narcotráfico, al contrabando de tabaco de las redes en Galicia, directamente con ello. Y eso obligó, bueno, fue todo fue muy bien diseñado, y yo creo que con mucho éxito. Estuvimos con todos los representantes políticos en Madrid explicando lo que pasaba, y obligamos de alguna manera que la convivencia que tenía social los reconvertidos del tabaco se fuera rompiendo, y empezamos a escenificar lo que estaba ocurriendo en aquellos años. Entre los 80 y 90, pues la verdad es que fue como si hubiera una guerra. Murieron cantidad. Yo tengo ido semanas de ir hasta tres entierros, ¿eh? O sea, fue algo muy dramático, pero logró también algo muy interesante, que fue el compromiso de las familias afectadas y la visualización del tema, y obligar a los medios de representantes de los partidos políticos a tomar medidas. De ahí nace después el Código Penal, en el que se recoge ya el atenuante de drogadicción para la gente que comete delito por su adicción, y el embargo de bienes, entre otras cosas, ¿no? O sea, fue una lucha, y es una lucha importante, y que desde luego creó un estado de opinión. Yo, no solo en Vigo, yo creo que en toda Galicia aquí había un gran dinamizador. Y quiero, si me permites, mandar un saludo, que es Tito Pena, al que quiero mucho, y fue un hombre muy comprometido siempre. Ayer no pude estar con él, pero fue un hombre muy comprometido y que peleó mucho. O sea, hicimos un movimiento social en toda Galicia realmente importante. Como comentaba, en los 80 empezó ese movimiento social que perdura y que aún sigue usted con esa lucha a día de hoy. ¿No se cansa? ¿Dónde saca esa fuerza para luchar con algo que debe ser muy difícil de afrontar? No, la verdad tengo que decir que fue difícil, ¿no? Cuando tú haces algo que crees que debes de hacerlo, pues porque te sientes afectada y que está afectada la sociedad, yo creo que te estimula, ¿no?
Y también hay que decir que supimos hacerlo muy bien, porque yo fui una voz, pero detrás siempre hubo una conciencia social muy superior, que en el resto de España, y se obligó a tomar medidas, ¿no? También tengo que decir que decían, bueno, porque ten cuidado, porque mira, es que dicen que te van a matar. Pues mira, pasaron ya 33 años y de momento sigo vivo, o sea que... Pero sí que es verdad que tal vez la amenaza ha tenido que estar presente a lo largo de su vida por esta lucha. No era una amenaza, no era una amenaza directa, era más, venía por ondas, ¿sabes? Es que dicen que, es que... Y además es curioso, porque yo creo que... A ver, al final siempre hay alguna circunstancia que te favorece. Yo recuerdo un viaje que había hecho al País Vasco, que tenía un problema gravísimo también, y que bueno, que estuve con gente muy comprometida, políticamente también. Y entonces cuando empecé a tener amenazas muy fuertes, que te vamos a matar, que ten cuidado, que pues la verdad es que un día amenazaron a mis 2 hijos, porque ya el cuarto también había entrado en el consumo de drogas, y los amenazaron que le iban a poner una dosis. Cuando se refiere al cuarto, se refiere a que el cuarto hijo tiene 5, de los cuales 2 estuvieron afectados. Exactamente, ¿no? Y los 2 viven y afortunadamente están abstinentes. Un claro ejemplo de que se puede superar. Sí, no, hay bastantes más. Lo que pasa es que en aquella época sí que hubo muchas muertes a través de los contagios, hay que decirlo. Bueno, pues cuando me amenazaron un día diciendo que le iban a meter una dosis adulterada y que los iban a matar y tal, y ahí me desequilibré y les dije, mira, os voy a hacer una advertencia muy seria, Si a alguno de mis hijos le pasa algo, fulano, y dije 4 personas. Dije, acabo de venir del País Vasco y tengo un comando de ETA dispuesto a venir a liquidaros. Era un farol, Pero fíjate qué casualidad. A los 4 o 5 días resulta que le dieron a uno de los mencionados, a Manel, le dieron un tiro en la nuca y nunca se supo quién lo mató. Y entonces, claro, pues lo que dije se convirtió en una realidad ficticia. O sea que, a ver, yo creo que es que el destino muchas veces marca, no sé, intuiciones, no lo sé. Y después, respecto a que, bueno, que te van a hacer, no, yo quizá a lo mejor, a ver, mis hijos han pasado por situaciones muy duras, estuvieron en la prisión los 2 y con situaciones muy duras. Quizá, y quiero decir, cuando estuvieron porque hicieron algo, Eso lo quiero dejar claro. Pero yo, que trabajo muchísimo, yo no, nosotros, la organización, trabajamos muchísimo con cantidad de drogodependientes, lo que sí tuve claro al cabo del tiempo es que mis hijos, cosa que hacían, cosa que le pillaban. O sea, ahí había un seguimiento, no tanto a mi persona como a ellos. Pero bueno, lo hacían. Entonces tengo esa sensación. Pero bueno, al final, cuando se quisieron dar cuenta, mira, el dinero tiene un problema, que da seguridad a la gente. Cuando se tiene dinero y tienes un entorno que te adula y que Marcial, qué bonito eres, pues ellos nos tenían, esta es una mona, esta no sabe educar a los hijos, la culpa es de ella. Pero al final son tan vanidosos y les dan tanta garantía de poder, que no se dan cuenta que estaban naciendo los movimientos sociales, pero muy, muy fuertes. Cuando se quisieron dar cuenta ya era tarde. Y obligamos a que hubiera medidas. La operación Nécora, sin duda, a través de Garzón. Hace 27 ya años de esa operación, la operación Nécora, el primer gran golpe contra las bandas del narcotráfico aquí en Galicia. ¿Qué supuso para usted? Pues supuso el que llegara por fin a las administraciones. Nosotros, es que lo hicimos todo de forma muy seria, Nosotros estuvimos con Felipe González en Moncloa, le estuvimos explicando la necesidad que había de poner en orden este tema, este problema. De hecho, vienen las modificaciones del código, el último código penal viene recogida, las atenuantes, y viene recogido el embargo de bienes. Entonces, trabajamos en todos los frentes, en el frente jurídico, le decíamos a los jueces, señoría de elección para que pueda cumplir en un centro para que se pueda reinsertar y salir de este problema, en la parte política y en la parte social. Entonces, como ellos estaban tan envanecidos de sus poderíos económicos, cuando se quisieron dar cuenta, pues la verdad es que la sociedad ya había reaccionado mucho contra ellos. Entonces fue una lucha desigual, pero que se fue, y insisto, no por mí, que yo solo era portavoz. Tenéis ahí escenas, tú eres muy joven, pero tenéis escenas donde se ven familias realmente con posicionamientos durísimos, demandando justicia para lo que estaba ocurriendo.
Y bueno, Se ha creado, hay una fundación, una asociación, Erguete, como comentaba anteriormente. Me comentaba que a día de hoy hay más de 100 personas trabajando en ella. Sí, pero no trabajamos ya solo en drogas, trabajamos en drogas, en la reinserción, por supuesto, trabajamos muchísimo en las prisiones gallegas, y trabajamos en la reinserción laboral. Hacemos un trabajo realmente importante en la parte de la reinserción. Pero no lo hacemos solo con drogodependientes, porque bueno, hay algo que a mí siempre me preocupó mucho. Las personas que tienen el mismo problema normalmente se vician, ¿no? Se vician con sus propios problemas, que son comunes en todos ellos, y lo que hacen es regodearse un poco, porque a mí me pasó esto, a mí lo otro. Entonces esto fue una discusión, yo creo que muy dura, incluso con dimisión de algunos compañeros muy queridos que no estaban de acuerdo, ¿no? Cuando hicimos el tema de la fundación. La fundación para mí era el paso. ¿Qué pasa con un chico que se inicia a los 14 años, una chica, y que ni siquiera terminó los estudios elementales y que nunca tuvo opción de empleo? ¿Qué pasa con ellos? Que cuando a los 20, 22 años realmente logran salir de ese mundillo de consumo y tienen que incorporarse, no tienen ningún tipo de base. Entonces, para mí era imprescindible hacer seguimiento de ellos y darle la formación laboral, pero no solo a ellos, sino a gente que tenía dificultades. Por ejemplo, en ese momento pues hubo mucha gente despedida de 50 años, que había estado todo en las empresas, mujeres maltratadas. Entonces, nuestra formación, apoyada por la banca catalana, hay que decirlo, porque los gallegos, después de que se aparecieron las cajas, no pusieron ni una peseta para poder hacer los programas, pues ahí se empezó a hacer una formación y una integración. Y hoy Erguete, con los programas que tiene de formación laboral, pues tenemos un 72% de reinserciones laborales, y no solo de tóxicos, insisto, de gente que está en exclusión. Dando unos datos que encontrábamos hace unos pocos días, hablaba que a lo largo de un año podían morir unas 800 personas por las drogas. ¿Está notando un repunte en cuanto a esta adicción? Sí, bueno, yo siempre digo que cuando Norteamérica tose, aquí cogemos pulmonía, y es cierto, ya hace un tiempo, como un año y pico, que en Norteamérica empieza a haber un consumo bastante importante de la heroína, no de la cocaína, de la heroína. Y aquí empieza a verlo también. Se están haciendo políticas preventivas, pero no con toda la operatividad que debieran de tener. Por ejemplo, nosotros trabajamos mucho en los colegios, en universidades y demás, pero bueno, el hecho es que, además, gente muy joven. El problema de las drogas es la edad en la que empiezas a consumirlas. Un adulto toma una decisión, pues, oye, es un problema personal, está formado, sabe lo que hace, y si no sabe, pues lo paga las consecuencias. El problema es la adolescencia. Cuando no sabes. Claro, cuando no sabes, cuando esto flipa, porque tus compañeros digo, colega, tú, si lo tomas es una pasada, esto no te hace nada, es el momento y tal y cual. Entonces, esa parte sí es muy preocupante, y empieza a ser preocupante también aquí en Galicia, ¿eh? Le quería hablar de Laureano Viña, no sé si lo conocen, cumplió 3 condenas por tráfico de hachís, una por blanqueo de dinero, y hace un tiempo le pedía 150.000 euros por herir su honor al decir que traficaba otras cosas. ¿Cómo se toma usted, cómo reacciona ante tal hecho? Bueno, pues con mucha tranquilidad, te digo de verdad, porque yo en esa entrevista que fue a la televisión española dije que este señor siempre se había dedicado a cosas ilegales, y no mencioné para nada ningún tipo de droga. Porque él decía que hacía ilusión a la heroína, pero yo no lo mencioné para nada, ni heroína ni cocaína. Yo dije que siempre se había dedicado a contrabando de cosas ilegales. Cosas ilegales que todos recordaremos, por ejemplo, el café. Bueno, pues iban a Portugal, traían café, cuando no había penicilina en la posguerra, entonces aún no, pero posteriormente pues traía los medicamentos de Portugal, etcétera, etcétera. O sea, tiene una forma de vida ilegal, de contrabando, y vulnerándose las normas sociales. Eso fue lo que dije. Y no mencioné para nada ni heroína ni cocaína. Y además es que hay algo en él, y además voy a aprovechar para decirlo, que a mí me irrita poderosamente. Él se ufana de traficar con marihuana, como si fuera con chupachús. Y la marihuana es... decía que esto no mataba, que no se hacía nada, pero es el paso, el inicio. No, te voy a decir una cosa. Nosotros tenemos muchísima gente, desgraciadamente, que se inició en la marihuana a edades muy tempranas y que no han pasado los 25 años, pero muchísimas. ¿Por qué? Porque es un principio para un adolescente que todavía no está formado.
es un principio de iniciarse en otro tipo de consumos. Entonces él habla como si fuera a chupar un chupachú, o sea, con una... Como si no fuera nada. Sí, es que te irrita, o sea, que él diga tan claramente, no, yo me dedico a la marihuana, que eso, no, que yo sepa, no mata a nadie. Pues mire, usted no sabe, porque sí que mata, y mucho, además, es un inicio muy importante. Entonces, bueno, yo no estoy nada preocupada, porque el 27 no... de este mes tiene el juicio y no está ni No, preocupada yo no por estoy, nada. no, en absoluto. Yo, si tengo alguna cualidad, es que nunca miento cuando digo algo, y yo no mentí. Dije lo que él mismo dice, nada más. Otra de las cosas que le quería preguntar, que es actualidad, hace unos días se detenía a Sito Miñanco, con otros 29 detenidos en la Operación Mito, justamente podemos decir cuando estaba a punto de lograr hacerse con el monopolio de la cocaína en España. ¿Qué opina de esta situación? Yo creo que esto viene de lejos ya con él. Él tiene una relación muy directa con Colombia, muy directa, y sus lugartenientes son colombianos. De esta operación hay un dato que me parece muy preocupante. Por primera vez, bueno, nuestros narcotraficantes no son ninguna laja, está claro y es evidente, pero nunca utilizaron la violencia física con armas, nunca. Y por primera vez se dispara a fuerzas de seguridad, con gente que son, bueno, pues sus compinches, los que lo custodian, ¿no? Y esa parte me parece tremendamente grave, porque la mentalidad de países como Colombia o en parte de Sudamérica, de la agresividad y de la muerte no tiene nada que ver con nuestra sociedad. Y el que aquí se meta ese tipo de represión y de agresión a las fuerzas de seguridad me parece muy grave. ¿Cree que este tipo de personajes como Sito se pueden rehabilitar de verdad tras ir una vez y otra vez y no conseguir ver que el resultado vuelve otra vez a ser lo mismo? No, a ver, el dinero, yo no tengo dinero, soy una trabajadora y es una familia normal de clase media, ¿no? Pero el dinero envanece mucho a las personas y desgraciadamente tenemos una sociedad que se valora mucho el dinero que tiene cada uno, ¿no? Entonces ellos... Y siempre han tenido, además, porque practican una solidaridad, por ejemplo, en su entorno, pues que el pobre señor no puede pagar el crédito que pidió para la reforma de la casa, usted no se preocupe, tal. Entonces ellos tienen ahí un núcleo de gente que lo apoya mucho y que hemos tenido que pelear duramente contra ellos, en tiempos, porque bueno, y venían a boicotear las reuniones que hacíamos para la sociedad y tal. Y entonces entran en una dinámica que el poder para ellos radica en el dinero. Y yo creo que cuando se acostumbran es muy difícil salir de ese entorno. Yo creo en la reinserción, que soy una defensora de la reinserción a capa y espada, cuando poquita gente lo era, pero en ellos es muy difícil. Ayer mismo, como me comentaba, daba una charla en el Ateneo, aprovechando que la Asociación Cultural presentaba, Fukubushán presentaba su nuevo número de la revista, la llamaban a usted para que pudiera estar allí en la presentación de esa revista y pudiera dar esa charla, narcotráfico, consumo y represión. ¿Cómo fue esa charla? Creo que hubo muchísima gente, ¿verdad? Pues el auditorio estaba lleno y bueno, a mí me pareció una charla muy bonita porque, bueno, hice una pequeña exposición tampoco. A mí me gusta mucho escuchar cuando voy a dar algún tipo de charla y me gusta mucho escuchar al auditorio lo que piensan y bueno, yo creo que fue una reunión muy bonita, con muchísima gente y además muy participativa y muy interesante socialmente. En esa charla se hablaba que iba a hacer una valoración social del problema en el que se encuentra actualmente la droga. ¿Qué valoración haría? Pues yo creo que hay un repunte importante, lo decía antes, ¿no? Hay un repunte importante y hay unas políticas preventivas que están haciéndose, y hay que decir desde los gobiernos, pero también desde la propia sociedad, que no dan los resultados que esperábamos. De aquel entonces, pues oye, un chaval de 14 años tenía un desconocimiento total, una cosa nueva, pero hoy teniendo más conocimiento lo banalizan. Todavía hay un problema muy grave y de hecho Norteamérica para nosotros es un referente y se empieza a ver un consumo de heroína importantísima. Bien es cierto que la heroína fue terrible porque mató a muchísima gente a través del contagio del VIH y todo eso,
y hoy hay más conocimiento, pero sin duda alguna es un problema grave que no está resuelto, que está ahí pendiente y que me temo yo que va a seguir muchos años pendiente. ¿Qué deberían de hacer estas grandes esferas que tienen más poder para evitar que ese estornudo, como se decía, de Estados Unidos no afecte y dé lugar a esa pulmonía aquí? Yo creo que se está permitiendo desde el Estado, ¿no?, desde nuestro país, se está permitiendo mucha impunidad a la riqueza. O sea, es bastante habitual ver que gente que incluso no trabaja, que hace una ostentación de bienes que no se corresponden, ¿no? Y es curioso porque recuerdo perfectamente el día que fuimos a Coruña, que es donde está el delegado de Hacienda para toda Galicia, fue el día que se mató Ester Lago, me acuerdo perfectamente. Entonces, bueno, fuimos con la queja diciendo que qué pasaba con Hacienda, que no intervenía en, bueno, pues en esas grandes mansiones, como puede ser el Pazo de Bayón, el del Charringama, bueno. Y entonces nos contestó el delegado regional, nos contestó que ellos no podían hacer nada. ¿Cómo no pueden ustedes hacer? No, nosotros lo único que podemos controlar es la gente que cobra por nóminas. Dije, coño, entonces serán ustedes ciegos, sordos, porque esto se visualiza. Usted Justamente. va por la calle y ve unas construcciones, a ver de dónde han salido. Bueno, pues él mismo reconocía que no tenía medios, y yo creo que al final no. van por el pequeño y nunca... Está claro, si siempre... No, además se lo dijimos, ¿no? Bueno, claro, los trabajadores somos los paganines, ¿no? Efectivamente, el Estado, como tal, yo creo que no investiga lo suficiente, no investiga. El dinero es apetecible, incluso es bueno socialmente, porque fíjate, fulano que bien vive y tal, entonces es como si tú vivieras también mejor. Entonces no se valora con la suficiente energía, desde mi punto de vista, como persona afectada, que se debiera de valorar el hecho de la riqueza ilícita que además ostentan. Que lo ostentan, que no lo ocultan, sí, porque estos no, bueno, ahora a lo mejor ya he aprendido un poco, pero estos de llevar el dinero a Suiza, de por ahí yo creo que no sabían nada, aprenderían con el tiempo. Entonces por ahí sí que ellos han tomado la delantera y el Estado no termina de reaccionar todo lo que debía de terminar. Son muy piquimiquis para los que tenemos una nómina, ¿no? Ahí sí, pero el resto, y bueno, es un problema grave, un problema no solo de Galicia, un problema a nivel del Estado. Ya para finalizar esta entrevista, Carmen, ¿qué le gustaría plasmar en todas aquellas personas que nos están viendo? ¿Qué mensaje le gustaría transmitir a todo el mundo? Hombre, a ver, yo creo que lo más importante es pensar, la sociedad en general, lo que tenemos que pensar los adultos es en la juventud, ¿no? Y para mí es un riesgo enorme el que tenemos respecto a una juventud sana, que se inicia a los 14 años y que además van a ser personas que van a estar muchísimos años, si lo dejan después con muchos problemas encima también, y que se tiene que tomar conciencia que la protección al adolescente es el futuro nuestro y el futuro del propio país. A mí me parece que tiene tal magnitud que adolescentes corran el riesgo de introducirse en el consumo de drogas, que se le debiera de dar socialmente muchísima más importancia de la que oficialmente se le da. Carmen, lo que sí, para aquellas familias que ahora mismo estén sufriendo que alguno de sus hijos, algún familiar, pues esté teniendo adicción con algún tipo de droga, ¿qué les diría cuando parece que es una situación en la que es muy difícil dejarlo decir hoy lo dejo, ya está, mañana ya no vuelvo? No, pero hemos avanzado en positivo. Hemos avanzado en positivo. A ver, hoy hay un plan, primero fue nacional, después en Galicia. La verdad es que fue bastante avanzado comparado con otras zonas de España, y tienen profesionales a los que dirigirse, consultar y recurrir. Nosotros no teníamos a nadie sabía nada, no sabían ni los médicos, no lo sabía nadie. Hoy sí, hoy hay un plan de drogas y hay organizaciones sociales que están sirviendo de apoyo para los propios profesionales, pues bueno, la gente logra estar abstinente, aunque sean con programas de metadona, pues que no están formados. Ya hay asociaciones que recogemos, que se le da la formación, que se le da la recuperación de valores, que después al final terminan teniendo muy mal concepto de sí mismos, ¿no? No se dan cuenta que son los mismos, pero que están alterados, sus cualidades están alteradas, ¿no? Entonces hoy hay muchos más recursos. Las familias que lo que deben de hacer es recurrir lo antes posible a profesionales que le puedan asesorar. Carmen Avendaño, ha sido un placer tenerla esta tarde aquí en Espacio Abierto. Muchísimas gracias por venir
y pues darle las gracias por todo eso que ha hecho, por todas aquellas personas en las que ha ayudado y que creo que aún seguirá haciéndolo. Sí, la verdad es que sí, a mí me van a tener que meter en una residencia si quieren que deje de hablar. En la medida, bueno, yo tengo muy claro que formo parte de una sociedad y que en la medida que podamos ayudar, pues aquí estamos, ¿no? Y ojalá que eso se transmita a mucha gente, porque eso sí que lo tengo muy claro. Los problemas se resuelven con la sociedad sensibilizada, u otros problemas. Pues con este mensaje nos quedamos, Carmen, muchísimas gracias, y también a todos ustedes muchísimas gracias. Ya saben que nos pueden seguir en nuestra página web www.tvferrol.es, también a través de las redes sociales o en el propio canal de YouTube. Que tengan muy buena tarde, nos vemos mañana.